Ya chicos, por mientras como les voy a comenzar a explicar un poquito lo que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Bueno, ya prácticamente se dio por terminado lo que era la teoría del consumidor, entonces ahora vamos a partir con la nueva teoría, o con su contraparte, para formar el equilibrio en un mercado, que sería la teoría del productor, ya donde vamos a analizar de dónde proviene la oferta y cuáles serían sus respectivos problemas. ¿Ya? Eh, En este caso, al igual que el consumidor, teníamos dos problemas, ¿ya? Uno de maximización y otro de minimización, y con el cual resolvíamos el problema que tenía el consumidor o el productor, que era saber cuál era su nivel de consumo, pero en este caso sería su nivel de producción. Ya ahora cambiamos la perspectiva, cambiamos de consumo a producción, ¿ya? Entonces, antes nosotros trabajábamos con precios, que eran los precios finales de los bienes, ¿verdad? Ahora no vamos a trabajar con los precios finales, ahora vamos a trabajar con los precios de los factores productivos, ¿ya? Que serían los elementos que necesitan las empresas para poder producir bienes y servicios, ¿ya? Entonces, dentro de todos los posibles factores productivos, nos vamos a ir fijando principalmente en dos, ¿ya? Que serían el capital y el trabajo. El capital serían todos los bienes fijos, ya bienes muebles e inmuebles, los cuales se utilizan para la producción. Ya pueden ser maquinaria, camionetas, computadores, entre otras cosas, ¿ya? Mientras que el trabajo sería las personas que realizan las labores para poder producir, ¿ya? Es prácticamente la fuerza laboral. Entonces, hay que llegar a un equilibrio de contratación entre el capital y el trabajo para poder realizar una producción de forma eficiente, ¿ya? Porque no saco nada de tener muchas máquinas y poca gente si al fin y al cabo no voy a poder usar todas las máquinas, o viceversa, no es eficiente tener una máquina y 50 personas, porque llega a ser ineficiente. Por ejemplo, una empresa forestal no saca nada de tener 50 personas talando árboles con hachas y prácticamente puede hacer el mismo trabajo con menos personas y con mejor maquinaria como motosierra. ¿Ya? Entonces, ese es el paradigma del productor. Tenemos que llegar a un equilibrio entre capital y trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una perspectiva muy importante, ¿ya? Ya que el tiempo, eso en este caso es un factor importante, súper importante, ¿ya? Ya que esto va a determinar algunos, bueno, va a ser determinar que hay unos factores productivos que cambian en el tiempo y otros que no pueden cambiar. Por ejemplo, el capital se considera a corto plazo es fijo y a largo plazo variable, ¿ya? ¿Por qué en el corto plazo se considera un factor productivo fijo? Netamente porque no todas las empresas pueden llegar y comprar una máquina de 50 millones de hoy a mañana, ¿ya? Entonces, por eso se considera un factor productivo fijo en el corto plazo. ¿Y a qué se refiere como el fijo? ¿Ya? El fijo va a depender de cada rubro, ¿ya? Por ejemplo, hay industrias que su nivel de producción o su contratación o su compra de insumos y de maquinaria, ¿ya? Va a ser de menor tiempo. Por ejemplo, una motosierra, una empresa la puede comprar por ejemplo, una semana puede hacer la gestión y va a llegar. Pero, por ejemplo, para las empresas de aerolíneas, en una semana es muy difícil comprar un avión, ¿ya? Entonces, por eso se considera que el tiempo, el horizonte temporal de corto plazo va a depender de la industria, ¿ya? Hay industrias que el corto plazo es súper corto, menos de un año, y otras que son más de un año. Por ejemplo, las aerolíneas es el de las industrias que tienen el corto plazo más largo, por el hecho de los aviones. Los aviones no es fácil comprar uno porque son un costo alto. De hecho, casi todos lo realizan por leasing y apelando al apalancamiento. Ya, pero eso en sí no es el tema, sino que estamos analizando cómo funciona en la teoría del productor. Ya, entonces, sabemos que hay un horizonte temporal que es relevante y va a cambiar el análisis de esta teoría. Ya, en el corto plazo vamos a tener un factor productivo fijo y otro variable. Y en el largo plazo ambos van a ser variables, ya que en 10 años sí se puede considerar
la posibilidad de comprar más aviones, menos aviones, ya es más manejable, ya, cosa que en el corto plazo no, ya. Entonces esas son las perspectivas con las que vamos a ir trabajando, ya. Entonces de momento vamos a plantear el problema principal del productor, perdón, ya, que el problema principal del productor está dado no por un problema de maximización, sino por un problema de minimización, ya, y el problema es minimizar los costos. ¿Sujeto a qué? A una restricción, al igual que el problema del consumidor, tenía una restricción. Este igual tiene una restricción. Y su restricción es un nivel de producción fijo. ¿Ya? En realidad, cómo se trabaja la teoría del consumidor con la del productor son muy similares. De hecho, su análisis es muy igual, pero con perspectivas distintas, ya como ya lo habíamos mencionado. Entonces, este es un problema de minimización por una restricción. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se grafica, cómo va cambiando el nivel de producción y a qué se refiere ese cambio de nivel de producción. Vamos a analizar la pendiente de estas curvas, ¿ya? Entonces, primero planteamos el problema. Este es el ejercicio 2, si no me equivoco, de la guía de funciones de costo, que está en EVA, ¿ya? Entonces nos plantea que hay una empresa que posee la siguiente función de producción, de 3L elevado a 0,6 por K elevado a 0,4. Ya tiene nos dan el precio de los factores productivos, W, que es 10, y W siempre va a ser el precio del factor productivo trabajo, y R es 3, que va a ser el precio del factor productivo capital. ¿Ya? Entonces, con esa información, solo con la función de producción y el precio de los factores productivos, nosotros podemos hacer todo el proceso de minimización de costos. Ya, entonces lo primero que nosotros tenemos que plantear siempre es el problema del productor. Al igual que el consumidor, tenemos que plantear su problema, en este caso el problema primario, que sería la minimización de los costos. Ya se van a minimizar los costos sujeto a una función de producción que va a tener una producción fija. Por eso está una Q y con una línea arriba. No sé si se ve, pero hay una Q con una línea. Esa línea arriba significa constante. O sea, yo quiero minimizar mis costos para poder alcanzar una producción fija de 100, por ejemplo, 1000, 2000. ¿Ya? Quiero saber cuánto es el mínimo costo con el que debo incurrir para alcanzar ese determinado nivel de producción. Ya, esa es la lógica que estamos aplicando a este proceso. Ya, entonces, como en la teoría del consumidor, ¿cierto? Que teníamos una igualdad que era el equilibrio, con eso sacábamos nuestra senda óptima de consumo, ¿cierto? Que era la TMS igual a la TSE. Aquí vamos a hacer algo muy parecido. ¿Ya? Aquí hay algo que se llama TST, ¿ya? Porque esta va a ser nuestra igualdad para nuestra condición de equilibrio, ¿ya? La TST tiene que ser igual a la razón entre los precios, W partido R. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es la TST? La TST se llama tasa de sustitución técnica, ¿ya? Y es la pendiente de la función de producción. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes, igualar pendientes para poder obtener una senda, ¿ya? Y esa senda la vamos a reemplazar siempre en nuestra restricción. Entonces, primero tenemos que armar nuestra pendiente de la función de producción, ¿ya? Esta sería la pendiente de la ISO-cost, ya que sería como nuestra restricción presupuestaria, pero desde la perspectiva de las empresas, ¿ya? Se llama ISO-cost, ¿ya? Y su pendiente es W partido R. Entonces ya tenemos una lista y ahora tendríamos que calcular la tasa de sustitución técnica, que sería la pendiente de la función de producción. Ya, la TST tiene la siguiente forma de determinar. La TST, tasa de sustitución técnica, va a ser igual a la producción marginal de L dividido la producción marginal de K. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere producción marginal? Producción marginal es cuánto aumenta la producción cuando el nivel de contratación, por ejemplo, del trabajo, analicemos la producción marginal del trabajo. Cuando el trabajo aumenta en una unidad, ¿cuánto va a aumentar el nivel de producción?
Ya, eso analiza la producción marginal. Ya, lo mismo para el capital. Cuando el capital aumenta en 1, ¿cuánto va a aumentar el nivel de producción? Ya, así se va analizando en la producción marginal. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir ambas producciones marginales. Ya, producción marginal de L dividido producción marginal de K. Y con esa razón vamos a obtener nuestra pendiente de la curva, perdón, de la función de producción. ¿Ya? Entonces, al dividir esto vamos a obtener nuestra TST. Entonces, partamos obteniendo la producción marginal de L y posteriormente la producción marginal de K. La producción marginal de L la tenemos acá. Lo que hay que hacer es derivar la función de producción con respecto a L. Entonces, tenemos nuestra función de producción y ahora la vamos a derivar con respecto a L. Es decir, vamos a conservar el 3 y el K elevado a 0,4 como constantes y vamos a derivar la L. O sea, pasamos el 0,6 multiplicando y 0,6 menos 1 es menos 0,4. ¿Ya? Entonces aquí estaría nuestra primera derivada. Ahora la vamos a trabajar un poquito. Dividimos 3, multiplicamos 3 por 0,8 y nos va a dar, 0,6 y nos va a dar 1,8. ¿Ya? Y como el L tiene un exponente negativo, vamos a pasarlo a exponente positivo, pasándolo abajo. Entonces, nuestra producción marginal de L nos quedó así. Ya tenemos lista nuestra primera producción marginal. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda, que sería la producción marginal de nuestro segundo factor productivo, que es K. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a derivar la función de producción con respecto a K. Entonces, todo lo que no tenga K va a permanecer como una constante. Entonces conservamos 3L elevado a 0,6 por la derivada de K. O sea, pasamos el 0,4 multiplicando y al 0,4 le restamos 1, es decir, menos 0,6. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, trabajar esta expresión un poquitito, es decir, multiplicamos el 3 por el 0,4 y nos va a dar 1,2. Y el 0,6 que está como exponente negativo, vamos a pasarlo abajo con exponente positivo. Entonces nos quedó esa expresión, 1,2 L elevado a 0,6 dividido en K elevado a 0,6. Si se dan cuenta, siempre van a tener que llegar a todo con un mismo exponente. Ya, por ejemplo, cuando derivamos con respecto a L, nos quedó K y L elevado a 0,4. Y cuando derivamos con respecto a K y L nos quedaron elevados a 0,6. Ya, eso tienen que tener ojo. Ya, entonces ahora ¿qué vamos a proceder? Vamos a proceder a dividir estas dos expresiones. Entonces, colocamos la producción marginal de L, acá está, y como esta estamos dividiendo, vamos a pasarla con el signo contrario, pero invertido. La división pasa a ser multiplicación, y con el inverso de esta función. O sea, K elevado a 1,2 L 0,6. Ya, aquí tendríamos nuestra expresión completa. Entonces ahora tendríamos que solo trabajarla. Ya, por ejemplo acá, K con K se pueden trabajar ya que son igual base, se suman los exponentes. Entonces, 0,4 más 0,6 nos va a dar 1. Entonces tenemos K elevado a 1. Entonces ahora dividimos 1,8 dividido en 1,2 nos va a dar 1,5. Y ahora lo mismo para la L. Conservamos base y sumamos exponentes. 0,4 más 0,6 tenemos que es 1. Entonces, L elevado a 1. Entonces, ya acá tenemos nuestra TST. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la pendiente de la función de producción. ¿Ya? Entonces, ya partimos con la mitad de lo que corresponde a función de producción está lista. Lo que corresponde a la isocosto, que sería nuestra pseudo restricción de presupuesto, la tenemos lista. Siempre va a ser W partido R. Como en el otro era PDX partido PDI, aquí siempre va a ser W partido R. Ya, entonces ahora tenemos que proceder a igualar estas dos expresiones. La TST que conseguimos acá, igualarla con la división de los precios, ¿ya? Porque serían los precios relativos.
Entonces, reemplazamos la expresión acá y le igualamos a W partido R. Entonces, pasamos el L multiplicando y nos queda 1,5K es igual a W por L partido R. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? A pasar el 1,5 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y aquí dejamos solo la K. K va a ser igual a W por L dividido 1,5R. ¿Ya? Y esta, chicos, se llama senda de expansión. Nosotros antes conocíamos la senda óptima de consumo, que era la combinación de todos los puntos óptimos para el consumidor. Esta va a ser la combinación de todos los puntos óptimos para distintos niveles de producción, ¿ya? Pero nosotros no queremos una producción infinita. No nos sirve saber todas las posibilidades de producción para infinitas Q. Nosotros queremos saber para un determinado nivel de producción. Por eso el problema tiene una Q y una línea arriba, porque es una producción fija. Ya dado el nivel de producción que les vayan a dar, vamos a tratar de alcanzar ese nivel de producción con el menor costo posible. Ya, entonces, nosotros ya tenemos nuestra senda de expansión, pero ahora tenemos que contextualizarla a nuestro nivel de producción. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar la senda de expansión? Siempre en la restricción. Y la restricción sería sujeto a la función de producción. Entonces, vamos a reemplazar esta senda de expansión en la función de producción. ¿Ya? Entonces, eso está acá. Bueno, acá está escrita nuestra función de producción, y después solamente cambiamos la K por esta expresión, ya por W por L dividido 1,5R. Entonces reemplazamos la K por eso, y ahora solamente tenemos que despejar la L, y al despejar la L vamos a obtener la demanda del factor productivo L, se llama demanda condicionada, ya teniendo la demanda condicionada de L, vamos a poder obtener la demanda condicionada de K, como lo hacíamos en el proceso con las marshallianas, con las ficcianas. Acá es la misma lógica, pero con distintas funciones, porque estamos con una perspectiva distinta. Ya aquí estamos viendo niveles de producción y niveles de contratación. ¿Ya? Entonces, sacamos el paréntesis, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis va a estar elevado a 0,4. Entonces lo reescribimos, pero cada uno con un 0,4, para poder moverlo y que sea mucho más fácil y no equivocarnos. ¿Ya? Entonces, nos quedó W elevado a 0,4, L elevado a 0,4, 1,5 elevado a 0,4, R elevado a 0,4. ¿Ya? Entonces, ahora... ya, entonces ahora lo que nos interesa hacer es despejar L, porque eso es lo que estamos buscando, la demanda del factor productivo L. Ya, entonces, y aquí tienen que tener en cuenta que podemos conservar base y sumar exponentes, porque tenemos L elevado a 0,6 y L elevado a 0,4. Entonces conservamos base y sumamos exponentes, va a dar L elevado a 1. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que tratar de dejarla sola. Pasamos todo lo que está dividiendo al otro lado multiplicando. Y lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces vamos a quedar 1,5 elevado a 0,4 por R elevado a 0,4 por Q, que sería el nivel de producción, dividido en 3 por W elevado a 0,4. ¿Ya? Y eso va a ser igual a L. Y ahora que tenemos la L despejada y elevada a 1, ya vamos a obtener la primera demanda, que sería la demanda condicionada de... Ya tenemos la demanda de nuestro primer factor productivo, sería L. ¿Ya? Y ahora para poder obtener el segundo factor productivo, solamente tenemos que reemplazar esta demanda en nuestra restricción, perdón, en nuestra senda de expansión. ¿Ya? Si la reemplazamos acá, vamos a obtener nuestra segunda demanda condicionada, que sería la del factor productivo capital. ¿Ya? De momento, chicos, ¿hay alguna duda como para recapitular y antes de borrar y poder pasar al cálculo de nuestra segunda demanda? Profe, disculpe, ¿dónde reemplaza la L? ¿Dónde reemplazo la L?
O la K, perdón, la K, la Ah, K, ya, la K. ya, perfecto, ya entendí ¿Ya? ¿Dónde reemplazo? Ya. La K ¿Dónde de la la senda de reemplaza? expansión. Te escucho. Sí, Eso era la K la reemplaza en la ¿cuál función de fórmula? producción. En la función siempre se va a Ah, la que reemplazar era en la como la, función de producción. En esta que formulita era que está antes acá. como la restricción. Sí, siempre, siempre, chicos, ustedes siempre tienen que reemplazar en lo que está a la derecha. Dice sujeto A, aquí siempre tienen que reemplazar. ¿Ya? Siempre. Ya. Siempre, por ejemplo, antes, aquí estaba la restricción de presupuesto, ¿cierto? Y la ¿Mm? reemplazábamos, cuando calculábamos marcha alemana, la reemplazábamos la restricción de presupuesto. Entonces acá tenemos que hacer algo muy similar. Siempre tenemos que reemplazar en la condición, sujeto a una restricción. Siempre vamos a tener que contextualizarnos en función de nuestra restricción. Y en este caso, la restricción de mi problema es la función de producción, ¿ya? Entonces, siempre voy a tener que reemplazar mi senda de expansión en mi función de producción, ¿ya? Porque ahí está la variable que me condiciona todo, que sería el nivel de producción. Porque yo quiero calcular un nivel de contratación de trabajo, en este caso, para un determinado nivel de producción, ¿ya? Entonces, por eso es una variable que debe ir dentro de mi demanda, ¿ya? Por eso la reemplazamos en nuestra función de producción, ¿ya? Entonces, de momento llegamos acá a la demanda del factor productivo L, que sería trabajo. Entonces, ahora, ¿alguna duda, otra adicional, chicos? ¿Más dudas, consultas, sugerencias? Antes de proceder. Ya, entonces, chicos, ahora vamos a borrar este lado de acá, porque ya calculamos nuestra función nuestra TST, la tenemos acá, y ya este lado no nos sirve, o sea, ya lo utilizamos. Entonces ahora vamos a borrar y vamos a proceder a calcular nuestra segunda demanda. Entonces, nosotros tenemos que nuestra senda de expansión es de K igual a W por L partido 1,5 R. Ya, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar la L por nuestra demanda de L. Entonces tenemos que K va a ser igual a W dividido 1,5 R por L, que L va a ser toda esa expresión. 1,5 elevado a 0,4 por R 0,4 por Q dividido en 3 W 0,4. Entonces lo que nos queda hacer acá es simplificar todo lo que podamos. Entonces K va a ser igual a esta R se nos va con esa R W. Entonces nos va a quedar W elevado a 0,6 por Q dividido en 1,5 elevado a 0,6 por 3 R 0,6. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestra segunda demanda, que en este caso sería para capital. ¿Ya, chicos? Entonces ya tendríamos nuestras dos demandas listas. Y ahora solo nos quedaría saber el nivel, cuánto tengo que contratar. Pero de momento el ejercicio solo nos da dos de los tres factores que tienen estas demandas. Por ejemplo, nos da W, que es 10, W lo tenemos, R, que es 3, R lo tenemos, pero no tenemos el nivel de producción. Ya el nivel de producción siempre se lo van a tener que dar en el ejercicio de forma explícita, perdón. Ya, y en el ejercicio nos dicen que el nivel de producción es de 100 unidades, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ahora tenemos un nuevo dato, que Q es igual a 100. Entonces,
ahora ya tenemos todos nuestros factores. Tenemos Q, W y R. Ahora es solo cosa reemplazar y así obtenemos el nivel de contratación de L y el nivel de contratación de K. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de seguir avanzando en este tema, quisiera ir analizando un poco lo que es esta función de producción, ¿ya? Porque aquí hay un dato súper interesante, el cual lo vamos a comprobar al final, ¿ya? Que tiene que ver con los exponentes de las letritas, de L y de K, ¿ya? Ya que estas funciones tienen un factor que se llama rendimiento de los factores productivos, ¿ya? ¿Y a qué se refiere este concepto? Este concepto se refiere a qué tan eficientes son los factores productivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre más eficientes sean, ustedes van a ir, por ejemplo, contratando una unidad de capital y una unidad de trabajo, y en vez de aumentar en 1 su nivel de producción, lo pueden incrementar en 2, en 3, ya es decir, más de lo que ustedes contratan. Ya en este caso, si nosotros sumamos 0,6 más 0,4, nos da 1, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir cuando la suma de los exponentes es 1? Quiere decir que tiene unos rendimientos a escala constantes, ¿ya? Es decir, si yo aumento el capital en 1 y el trabajo en 1% cada uno, es muy probable que mi nivel de producción también aumente en un 1%, ¿ya? Entonces, eso siempre les va a dar el nivel de eficiencia de estos recursos, del uso de los factores productivos, ¿ya? Y esos son los rendimientos a escala de los factores productivos, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos un rendimiento de 1, ¿ya? O sea, tenemos un rendimiento constante. ¿Qué pasa cuando es mayor a 1? Tenemos un rendimiento creciente, es decir, que si yo aumento mi contratación de trabajo en un 1% y además mi contratación de capital en un 1%, es muy probable que el nivel de producción me aumente en un más de un 1%, un 2%, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo vamos a saber con ese tipo de información, sabiendo qué suma. Por ejemplo, si suman 1,5, el nivel de producción va a aumentar en un 1,5%, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando es menor? Es decir, cuando la suma de ambos exponentes suma, no sé, 0,5, por ejemplo. Quiere decir que cuando yo contrate un 1% de capital y un 1% de trabajo, mi nivel de producción va a aumentar en solo un 0,5%. ¿Ya? Es decir, estoy siendo ineficiente con respecto al uso de mis factores productivos. O quizás mi proceso productivo es malo, tiene algún cuello de botella, hay algún problema que no he revisado, entonces por eso es ineficiente, ¿ya? Entonces, ahí ustedes siempre tienen que realizar ese análisis, ya que eso va de la mano estrechamente con el análisis de costos, ya porque de momento estamos viendo solo el análisis de los factores productivos. De hecho, esto creo que lo iniciaron a ver con el profesor, pero esto lo van a ver, si no esta semana, la próxima, el problema de minimización y todo este proceso. De hecho, esto es como el fuerte de lo que corresponde al problema del productor, al menos en su primera parte, lo que corresponde a contratación de factores productivos, porque cuando ya empezamos a hablar de costos, va a cambiar un poquito, pero siempre la idea va a ser en base a esto, ya a minimizar mis costos, para tomar las mejores decisiones y tratar de ser lo más eficientes posible. Ya, entonces de momento sabemos que tenemos 3 tipos: rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Ya, entonces este que sería el caso más simple. ¿Por qué? Porque tenemos un caso de rendimientos constantes, ¿ya? Cuando aumento en 1% el capital y un 1% el trabajo, me va a aumentar en un 1% mi nivel de producción, ¿ya? Entonces, de momento, eso era un paréntesis, chicos, era información adicional. Entonces ahora vamos a proceder a calcular cuánto vamos a contratar de capital y cuánto vamos a contratar de trabajo para un nivel de producción de 100. Ya, entonces ahora vamos a
hacer un poquito de espacio. Ya, chicos. Entonces ahora, en base a esto, vamos a ir reemplazando los valores. ¿Ya? ¿Cuánto vale W? W va a valer 10. Así que ahora escribimos, es W elevado a 0,6, es decir, 10 elevado a 0,6 por Q. Q nos dice el ejercicio que vale 100, porque es el nivel de producción al que yo quiero llegar. Entonces tenemos 1,5, 0,6, 3R. R es 3. Entonces tenemos 3 elevado a 0,6. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que solamente calcular. Tenemos chicos, tuve un error de tipeo, leí mal el ejercicio. En vez de Q, 100, Q es 2000. Ya, 2000. Pero eso nos va a cambiar solo esto último. En vez de cambiar la Q por 100, vamos a cambiarla por 2000. Entonces, en vez de ser 100, va a ser 2000. Aunque igual se hubiese podido hacer de 100, si no afecta en nada. Hubiésemos llegado a un nivel de contratación acorde a 100. Pero el ejercicio nos dice 2000. Entonces vamos a multiplicar por 2000. ¿Ya? Entonces, 10. Me dio 1000. Entonces sabemos que se tienen que contratar 1076,42 unidades de capital. Y ahora vamos a proceder a calcular el de trabajo. Entonces reemplazamos el R por 3, 1,5 elevado a 0,4, por R, que es 3, 3 elevado a 0,4, por 2000, dividido en 3 por W, que es 10, 0,4. Ya, entonces ahora vamos a proceder a calcular el nivel de contratación
del trabajo. Me dio 0, A mí me dio 484. Sí, exactamente. Es 484,39. 484. Profesor, ¿siempre lo dejamos con 2 decimales? Lo ideal es que sea entre 2, 3, pero aquí van a tener un drama con respecto a los, si ustedes se dan cuenta, siempre están elevados a 0,4, 0,5, 0,6. Entonces eso hace que trabajen con muchos decimales. Entonces la ideal entre más decimales va a ser más exacto y van a tener menos problemas al final. ¿Ya? Lo ideal es que trabajen 2 o 3, ¿ya? Pero con uno no se lo recomiendo mucho porque van a truncar mucho la expresión. Y esa expresión después elevada a 0,4 y por otro número elevado a 0,4 vamos a ir alejándonos mucho del verdadero valor, ¿ya? La ideal es que sean 2, 3, ¿ya? Ahí ustedes eligen, pero entre más mejor, ¿ya? Pero entre 2 y 3 está súper bien, varía súper poco. Entonces ya tenemos nuestro nivel de contratación de L y nuestro nivel de contratación de K. ¿Ya? Entonces ahora ustedes que se podrían preguntar, ¿y esto está bien, está mal? ¿Cómo puedo saberlo? Y la respuesta es sí. Lo que tenemos que hacer es reemplazar el nivel de contratación de K y el nivel de contratación de L en nuestra función de producción, acá. ¿Y a qué número tenemos que llegar? Nuestra producción era de 2000. Entonces, si yo reemplazo este valor y este valor acá, me tiene que volver a dar 2000. O un número muy cercano. Recordemos que estamos trabajando con decimales que es muy probable que se fueron perdiendo. Y entonces un poquito más de 2000 o un poquito menos de 2000, estamos bien. Pero ya si varían en 20, en 30, o 50 o 100 unidades, ya es porque ahí puede haber un error. Ya, pero si les da 2000,1 o 1999, estamos bien. ¿Ya? Entonces ahora vamos a proceder a comprobar esa información. Entonces nos dio 2000,004. Bueno, 005. ¿Ya? Entonces sabemos que con dos decimales varía súper poco. ¿Ya? Varió, sí, pero poquito. Si hubiésemos dejado con un decimal, es muy probable que no hubiésemos llegado a 2000, hubiésemos llegado a 2001 o 1999. ¿Ya? Entonces con dos decimales vimos que llegamos súper bien. Entonces ya sabemos que este punto está correcto. ¿Por qué? Porque nos volvió a dar nuestro nivel de producción deseado, ¿ya? O sea, si contratamos 1076 unidades de capital y 484 de trabajo, vamos a generar un nivel de producción de 2000, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es graficar, ¿ya? Vamos a ver cómo son los gráficos que se hacen acá en el problema del productor. Ya son muy parecidos a los de la teoría del consumidor, pero varían en sus variables, pero los gráficos son muy iguales, son físicamente iguales, pero varían con la información que representan. Ya, entonces ya sabemos, ya, antes de graficar, ¿dudas, chicos? En todo este proceso ya terminamos lo que es el proceso de minimización. Este es, ya llegamos a nuestros ya a nuestras demandas y nos queda un pequeño paso extra, pero que lo voy a hacer después de graficar. ¿Ya? De momento tenemos el a 90%. ¿Dudas, chicos? ¿Profesor? ¿Sí? Me perdí la parte donde tenía que comprobar dónde se reemplazaban para saber si estaba bien. En la función de producción, acá, en la Q. Q es igual a 3L elevado a 0,6 por K 0,4. Si reemplazo aquí, tengo que volver a llegar a esta Q, a 2000, porque esta Q es esa. Entonces, si yo reemplazo estos dos factores aquí, tengo que llegar a un valor de Q. Y ese valor de Q
tiene que ser 2000. Si no me da 2000 es porque está malo. Si me da 2000 es porque estamos súper bien. Llegamos a lo que nos están pidiendo. Ya, perfecto, gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, recuerden siempre comprobar. Siempre cuando lleguen a un ejercicio, o sea, al resultado de un ejercicio, comprueben. Porque así se van a garantizar de que todo lo que están haciendo está bien. Ya que si ustedes llegan y dejan los números, puede que se hayan equivocado en un, no sé, escribieron mal. En vez de que fuera W0,6, W0,4. Y imagínense que eso se les pasa sacando la senda de expansión. Quiere decir que de ahí en adelante está todo mal. ¿Ya? Entonces, mejor siempre, aunque sea una lata, un proceso un poco largo de meter digital en la calculadora, pero se garantizan y aseguran de que lo que están haciendo está bueno. ¿Ya? Y así se ponen el parche antes de la herida. Así saben si está malo, lo analizan, lo revisan y dicen, ah, mira, me equivoqué acá, entonces ahí empiezan a hacerlo de nuevo o arreglarlo desde el punto que está malo en adelante. ¿Ya? Entonces así se ahorran un ejercicio malo en alguna evaluación. Entonces, chicos, ya estamos claros. Entonces ahora vamos a proceder a graficar y después de graficar vamos a... ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos una función indirecta de utilidad y indirecta de costo? Bueno, acá vamos a tener, perdón, una indirecta de gasto. Acá vamos a tener una función indirecta de costo. ¿Ya? Vamos a calcular eso después de graficar. ¿Ya? Entonces, voy a escribir acá. Ya. Entonces voy a borrar esto, chicos, y vamos a graficar. Entonces tenemos entonces acá, chicos, en los ejes siempre va a ir K y L, es decir, capital y trabajo. ¿Ya? Nosotros también tenemos una función, bueno, antes de empezar a graficar, les voy a explicar las curvas que van. Pero en la teoría del consumidor teníamos dos curvas, ¿cierto? Que era la restricción de presupuesto y la curva de indiferencia. Entonces acá vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a tener igual dos funciones, pero una va a representar el costo, o sea, una función de los costos de la empresa, ya que esa se llama isocosto, y que está dada por la siguiente expresión. Se los voy a escribir aquí, chicos, y después vamos a graficar. Y va a ser el costo va a ser igual a W por L más R por K. De hecho, esto es lo mismo que eso, ¿ya? Porque ¿qué quiero minimizar? Yo me estoy minimizando mis costos. Entonces, esta es mi función de costo, ¿ya? Y entonces, bajo esta función, voy a decir, ya, yo tengo un cierto nivel de presupuesto, ¿ya? Para este proyecto, para esta empresa, para producir un cierto nivel, ¿ya? Entonces yo quiero saber cuánto sería lo máximo que puedo alcanzar con esta plata o cuánto sería el mínimo gasto que tengo que hacer para alcanzar 2000 unidades. Ya, supongamos que estamos hablando, no sé, de pelotas de fútbol. ¿Cuánto es el mínimo costo que tengo que realizar para producir 2000 pelotas de fútbol? Entonces yo digo ya, voy a considerar mis dos factores productivos, que sería capital y trabajo, y lo voy a multiplicar por sus precios, es decir, cuánto me cuesta una hora de trabajo y cuánto me cuesta una máquina, por ejemplo, el precio de una máquina, y cuántas máquinas voy a necesitar o cuántos trabajadores voy a necesitar, es lo que nosotros vamos a determinar con nuestras demandas, ya con la demanda de L y con la demanda de K, y entonces bajo
la condición de los precios, ¿ya? Entonces, esta función va a representar el desembolso para la empresa, ¿ya? Por eso nosotros queremos minimizar esto, que la empresa gaste lo menos posible para alcanzar un nivel de producción deseado, que en este caso sería 2000, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que graficar esto. Esta va a ser una de nuestras curvas, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que, tenemos el precio que es 10L más 3R, ¿ya? Entonces, vamos a, por lo que podemos ver, esto que es lo que es una función lineal, ¿cierto? Entonces, vamos a tirar aquí nuestra función. Estaríamos. Y ahora nosotros tenemos que graficar nuestra segunda, nuestro segundo, ¿cómo se llama esto? Nuestra segunda función, que sería la función de producción, ¿ya? Profesor, ¿Sí? en vez de 3R no sería 3K. Perdón, sí, 3K, porque R es el precio. Así, muy bien, muchas gracias. 3K. Entonces tendríamos 10L y 3K. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, para poder graficar los extremos, nos falta la información de cuánto es el costo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer para eso, tenemos que reemplazar el óptimo de L y el óptimo de K para saber cuánto el presupuesto o cuánto sería el costo de esta contratación, ¿ya? Entonces, reemplacemos. Tenemos que, lo voy a escribir acá, teníamos que 10 por L. ¿Cuánto nos dio L? 484. No, 89. No, sí, 84. 39, 39. ¿sí? Más 3 por K, que K era 1076,42. Entonces ahora con esta información podemos determinar cuánto sería el costo de este nivel de contratación, ¿ya? Sabemos cuánto sería el costo que se va a incurrir para producir 2000 unidades, ¿ya? Este costo va a ser variable siempre en función de lo que yo quiera alcanzar, ¿ya? Aquí lo que siempre está siendo fijo es el nivel de producción, ¿ya? El nivel de producción va a ser el que me está mandando. Y si nosotros aquí analizamos, bueno, mejor después le explico eso cuando tenemos todo graficado. De momento entonces vamos a calcular cuánto sería el costo total. Ya sería el 10 por 4.9. Entonces nuestro costo va a ser de 8.076,16. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuánto dinero va a costar esto. Y lo que nos faltaría para poder calcular cuánto sería el total que se va a gastar en K, lo que tenemos que hacer es dividir el precio de K, que sería R, perdón, dividir este costo con respecto al precio de R, el precio de K, que sería R, porque así que voy a obtener con este dinero cuánto es lo máximo que puedo contratar de K, ¿ya? Entonces, esto va a ser costo dividido en R. Y esto va a ser costo dividido en W, ¿ya? Entonces, ya sabemos que nuestro costo es de 8.073. Entonces, lo vamos a dividir en R, que es 3, y vamos a obtener que podemos contratar con esta cantidad de dinero como máximo 2.691 unidades de capital.
0,05. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el trabajo. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el factor productivo trabajo. Ya, es decir, vamos a dividir 8.073 .16 dividido en ¿cuánto es el precio del trabajo? 10. Entonces nos va a dar que como máximo podemos contratar 807,316 unidades. 1,32 voy a aproximar. Entonces ya sabemos lo máximo de L y de K que podemos contratar con este nivel de costo. ¿Ya? Entonces ya sabemos nuestro costo, ya calculamos y graficamos la curva que se llama isocosto. Reitero, chicos, esta función se llama isocosto. Entonces ya sabemos nuestra función de isocosto, que sería nuestra primera gráfica que tenemos que hacer. Y ahora bajo esta restricción o esta función de isocosto, vamos a tener que encontrar el punto con el cual se intersecta la isocosto con la isocuanta. La isocuanta es como nuestra curva de indiferencia. En lo que es lo que era el consumidor, acá se va a llamar isocuanta, ¿ya? Y va a representar a la función de producción, ¿ya? Y esta, chicos, va a tener una forma como una doble. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué número está en el choque con K? 2691. Ya, gracias, profe. De nada. Entonces ya tenemos, bueno, voy a borrar un poquito esto para hacer espacio. Entonces, chicos, acá, ¿no es cierto que en la teoría del consumidor, aquí iba la utilidad, ¿verdad? Y la utilidad, entre más alta era la curva, mayor era el nivel de utilidad, ¿ya? Acá se aplica algo muy parecido, pero en vez de utilidad estamos hablando de producción, ¿ya? Esta curva va a estar representada por un determinado nivel de producción. Entre más arriba esté esta curva, mayor va a ser el nivel de producción, ¿ya? Y entre más abajo esté esta curva, menor va a ser el nivel de producción, ¿ya? Entonces, esta función va a estar limitado por una producción constante, y esa producción va a ser de 2.000, que es lo que nos decía el ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a calcular, o sea, ni siquiera calcular, solo vamos a transcribir lo que ya calculamos, que era el nivel óptimo de K y el óptimo de L. Entonces, ¿cuál era el óptimo de K? El óptimo de K era 1076. Como 42. Y el de L era 484. Como 31. Ya, entonces ya tendríamos listo, chicos, nuestro equilibrio, ya nuestro problema de minimización. Ya. Y ahora, chicos, si yo les tuviera que decir, contextualicen esto que estamos calculando en un horizonte temporal. ¿Ustedes qué creen que estamos hablando? ¿Corto plazo, largo plazo? ¿Cuál sería nuestra perspectiva de análisis que estamos viendo? ¿Qué es lo que se le Largo ocurre? plazo. ¿Ah? Largo plazo. ¿Por qué largo plazo? Porque está hablando con horizonte temporal y es como una proyección. Ya, bien, pero la respuesta es algo súper concreto. La respuesta es ¿por qué? Porque el nivel de producción o sea, el nivel de contratación de K
es variable, porque puede ir desde 2000, de 2691 hasta 0. Yo puedo ir sustituyendo, por ejemplo, si yo me ubico acá, aquí, 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 a lo largo de toda esta curva, El mismo nivel de producción. siempre voy a estar dentro del mismo nivel de producción, pero por lo que voy a ir cambiando va a ser mi óptimo. En vez de, por ejemplo, entre más acá estoy, voy a ir contratando mayor capital y menos trabajo. Y voy a producir lo mismo, pero con más máquinas y menos gente. Y viceversa. Si me posiciono en estos puntos de acá, voy a ir contratando más gente y menos máquinas, pero voy a ir produciendo siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando aquí de largo plazo. ¿Por qué? Porque puedo jugar, alterar el contrato, más gente, más máquinas, menos máquinas, todo para poder producir exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si fuera en un contexto de corto plazo, el capital me lo darían fijo, ¿ya? Y entonces ahí el cálculo es más fácil, porque tenemos solo una incógnita, y ahí sería prácticamente una ecuación de primer, o sea, no de primer grado, pero una ecuación con una sola variable. No tendríamos que hacer ningún proceso de maximización ni minimización. Es solo despejar y de obtener cuánto capital, o sea, cuánto trabajo necesito, ¿ya? Porque, por ejemplo, cierto que acá tenemos tres variables, Q, L y K, ¿verdad? En el corto plazo siempre les van a dar el K. ¿Por qué? Porque eso va a estar fijo, es un factor productivo fijo. En el corto plazo no va a cambiar, ¿ya? Entonces ya van a tener un dato conocido. Voy a hacerle una rayita aquí que esto va a ser dato conocido. Entonces ya nos está quedando dos incógnitas, que sería el nivel de producción y el nivel de contratación de L, ¿ya? Entonces, si a ustedes les dicen, ya, yo quiero saber cuánto tengo que contratar de trabajo para alcanzar una producción de 2000, y ya tendría mi segundo otro valor conocido, que sería Q. Entonces, lo voy a conocer. Entonces, aquí, ¿qué quedaría? Solo una incógnita, que sería L. Entonces, es solo despejar. Reemplazo Q y el capital, que son valores conocidos, y solo despejo L. Y así voy a saber cuánto tengo que contratar de L. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se hace en el corto plazo? Eso es cortito. En el largo plazo es un proceso más largo y más tedioso, como el que acabamos de ver. ¿Ya? El de corto plazo es súper corto. Es solo eso. Solo quiero saber cuánto tengo que contratar de trabajo para un determinado nivel de producción, ¿ya? Mientras que en el largo plazo no. ¿Por qué? Porque tengo una combinación de puntos con los cuales puedo alcanzar el mismo nivel de producción. Como lo vimos acá, tengo todos estos puntos, todos infinitos puntos con los cuales yo voy a alcanzar el mismo nivel de producción, pero sustituyendo algunos factores. Contrato más gente, más capital, menos capital, con tal de siempre producir lo mismo. Pero ¿cuál es la idea? Es siempre llegar al punto más eficiente. Y recordemos que la eficiencia está dada en este problema de minimización, ¿ya? Cuando yo quiero alcanzar un determinado nivel de producción con el mínimo costo posible. Por ejemplo, si pasa aquí abajo, va a pasar otra curva, de que esto está lleno de curvas. Supongamos que esta es una Q de 1000. Esta curva choca en dos puntos, ¿cierto? Yo podría perfectamente ubicarme en este punto y voy a gastar el mismo dinero, pero voy a producir 1000, ¿ya? Es decir, no estoy siendo eficiente. Lo mismo que acá, si me ubico en este puntito de aquí, voy a producir 1000 gastando este mismo dinero, pero estoy produciendo la mitad de lo que producía antes, ¿ya? Entonces, estos no son puntos eficientes, ¿ya? Aquí se aplican los mismos axiomas que se aplicaban en lo que era la teoría del consumidor. Siempre tenemos que buscar un punto tangente, ¿ya? Donde la isocosto sea igual a la isocuanta en un solo punto, ¿ya? Es decir, yo con este mismo dinero o con estos mismos costos yo puedo alcanzar un nivel de producción mucho mayor, mucho más que 1000,
Y la pregunta es, ¿cuánto más? Bueno, aquí obtuvimos que podíamos producir el doble. ¿Por qué? Porque con 2000 era una tangente, es decir, se había una intersección entre la isocuanta y la isocosto solo en un punto, ¿ya? ¿Y ese punto cuál era? Cuando el nivel de contratación de capital era 1076 y la de trabajo era 484. Entonces, ese es un punto eficiente, ya cuando intersectan solo en un punto. Acá intersecta en dos puntos, es decir, no es eficiente. Yo podría, para poder obtener el punto de tangencia, supongamos hipotéticamente que esté aquí, es decir, por aquí, pasaría mi isocosto para alcanzar una producción de 1000, ¿ya? Mucho más abajo, ¿ya? Es decir, analicemos ahora la isocosto. La isocosto, entre más arriba se encuentre, mayor va a ser el nivel de costo asociado, ¿ya? Es decir, entre más abajo, menos costo sería, ¿ya? Entonces, quiere decir que yo, para ser eficiente, puedo producir 1000, pero con un costo mucho menor que esos 8073 que eran para una producción de 2000, ¿ya? Entonces, esta curva de que pusimos hipotéticamente tendría un nivel óptimo de costo mucho menor, y así puedo alcanzar el mismo nivel de producción, pero con un costo mucho menor, mucho más bajo. Podríamos decir que, hipotéticamente, supongamos que es la mitad, son 4000 y fracción. Desconozco porque no hemos hecho el proceso, ¿ya? Pero ahí tendríamos nuestro punto, ¿ya? Pero no, el que nos interesa sería el que calculamos, porque todo esto otro lo pusimos de forma hipotética para analizar el gráfico, ¿ya? Entonces, esta es la información que realmente nos interesa y que es la que nos plantea el ejercicio. Entonces, chicos, ya aquí tenemos nuestro gráfico completo, ¿ya? Siempre, chicos, no se olviden colocar siempre los puntos de corte, aquí el nivel de producción, eso va sí o sí, los óptimos siempre van, ¿ya? Y aquí sería un gráfico más o menos completo, bueno, en realidad completo. Podrían colocarle los ángulos, pero eso ya es más un detalle innecesario. Mientras estén los ejes, los puntos de corte, el equilibrio y el nivel de producción, está súper bien, ¿ya? Entonces ya tendríamos calculado y graficado nuestro proceso de minimización de costos, ¿ya? Entonces ya tenemos claro y tenemos graficado cómo vamos a obtener nuestro óptimo para un nivel de producción de 2000, ¿ya? ¿Dudas, chicos, con respecto al proceso de minimización de costo? Para ahora proceder a calcular nuestra función indirecta de costo y ahí hacer el paso desde producción a costo. Bueno, yo creo que me estoy adelantando un poco lo que el profe está viendo, pero prefiero enseñarles ahora, que lo practiquen y después en la próxima clase vamos a seguir trabajando con esto. Así que ya van a tener por lo menos una base donde poder plantearme preguntas o netamente seguir avanzando con lo que corresponde, ¿ya? Pero prefiero ir abordando el problema desde ya, para que nos vayamos ambientando y lo vayan practicando de lo antes posible. Ya, prefiero hacer esto que un ejercicio netamente teórico de producción. Ya. Entonces, dudas, chicos, tenemos hasta aquí lo que corresponde al proceso de minimización. ¿Consultas, algo? No, profe, es que no es tan complicado donde aprendimos lo otro con el R1. Es más Exacto. fácil entender esto. Exacto, sí, el proceso es muy parecido, solo que aquí sí que tienen que tener el tiempo, es una variable que antes no estaba, ¿ya? Y Claro. ahora aquí, ya por ejemplo, ustedes ya me respondieron que esto era largo plazo, y está súper bien, efectivamente, este es un equilibrio de largo plazo, ¿ya? Pero el de corto plazo ya lo vimos, es súper simple, solo despejar y listo, como lo vimos acá. No hemos hecho un ejercicio, pero es simple. Ya dimos el ejemplo, no, siempre nos van a dar capital, y el Q igual, nos van a preguntar, ¿cuánto es el nivel de contratación de trabajo para 1000 pelotas, 10 pelotas, 15 pelotas, 400 pelotas de fútbol? ¿Ya?
entonces siempre ustedes ya van a tener una variable que despejar dentro de la misma función. Así que eso es más fácil. Mientras que acá es un proceso completamente, no nuevo, pero es un proceso diferente, ¿ya? Es un proceso de minimización de costos. Entonces, chicos, para los que se están integrando recién, voy a hacer una recapitulación express de lo que fuimos viendo. Ya, primero planteamos el problema del productor. El problema del productor es la minimización del costo sujeto a un nivel de producción. El nivel de producción va a estar dado por la función de producción y siempre va a ir con una Q y un palito arriba que significa un nivel de producción constante. ¿Ya? El ejercicio siempre se lo va a dar de forma implícita, explícita, siempre se va a tener que estar en algún punto esa información. Casi siempre se lo van a decir una producción de 1000, de 2000, de 3000. Siempre va a estar ahí, pero puede que les den el caso, como están igual los ejercicios en los casos, certámenes son como bastante complejos y enredados, no me extrañaría que les den calcular eso, ¿ya? Pero la idea es siempre va a estar, la información siempre va a estar, ¿ya? Entonces, ya teniendo la información de cuánto es mi nivel de producción, o sea, cuánto va a ser Q, y también el ejercicio siempre da el precio del factor productivo trabajo y del factor productivo capital. Entonces, ya teniendo esa información clara, tenemos que proceder a hacer la minimización, ya el proceso de minimización. Entonces, aquí siempre va a existir una condición de equilibrio, que es igualar las dos pendientes, ¿ya? Una que se llama la TST, y la de acá siempre va a ser W partido R. ¿Ya? Entonces, tenemos que igualar la TST a W partido R. ¿Y la TST qué es lo que es? Es la producción marginal de L dividido la producción marginal de K. ¿Ya? Entonces, derivando con respecto a L y derivando con respecto a K, vamos a obtener las respectivas producciones marginales. Después hacemos un cociente y vamos a obtener nuestra TST. Y ahora después solo nos queda igualar TST con W partido R. Y ahí tenemos que despejar lo que sea más fácil, L o K. ¿Ya? Y ahí vamos a obtener nuestra senda de expansión y ahí la vamos a reemplazar en la función de producción. ¿Ya? Al reemplazar en la función de producción, vamos a tener que despejar la letra L o K que nos quede y vamos a obtener nuestra demanda condicionada para ese factor productivo. Y esa demanda después la reemplazamos en nuestra senda de expansión y vamos a obtener nuestra segunda demanda. Y después es cosa de reemplazar los valores, es decir, W, R y Q, y vamos a obtener el óptimo de L y el óptimo de K. Bueno, acá tenemos la demanda de L y la demanda de K, y acá están los resultados de el nivel óptimo de L, perdón, de K y el óptimo de L, ¿ya? Entonces eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora vamos a proceder a calcular nuestra función de costo, nuestra indirecta de costo, ¿ya? Entonces, voy a borrar este grafiquito, chicos, porque ya creo que se entendió. Ya ustedes ya habían trabajado con esto, pero con una perspectiva distinta, así que no es nada del otro mundo. Entonces ahora vamos a calcular y vamos a llegar a un dato súper curioso que yo creo que se acuerdan de micrófono. Cuando empezaron a analizar, a trabajar este problema, cuando los costos medios, costos marginales, había un dato súper curioso con los costos de largo plazo, ¿ya? Que ahora vamos a ver de dónde viene, ¿ya? Porque se acuerdan que siempre decían que los costos, la función de costo de largo plazo siempre es una línea recta, ¿ya? Eso es un supuesto que se establecía en ese momento. ¿Por qué? Porque aún no analizaban este proceso, ¿ya? Entonces, de momento se lo daban como constante, siempre va a ser constante, ¿ya? Pero ahora vamos a ver por qué les decían eso, por qué les decían que eran constantes, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la función indirecta de costo. Nosotros tenemos una función de costo, que es W por L más R por K, ¿ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer para obtener nuestra función indirecta de costos, vamos a tener que reemplazar en la L y en la K nuestras demandas. Ya aquí y acá
vamos a reemplazar la demanda de L y la demanda de K, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer ese proceso. Chicos, cuando se reemplaza, siempre cambia de nombre. Ya no es costo, sino que va a ser costo indirecto, función de costo indirecto, CT. Por lo menos así lo denomino yo, ¿ya? Así lo he trabajado yo, ¿ya? Con tal que estamos ahora trabajando con una función de costo total indirecto. Ya que este es costo total, este es costo total indirecto. Ya, ahora vamos a reemplazar L, que L nos dio 1,5 elevado a 0,4, R 0,4 por Q, dividido en 3, más perdón, y R. R por nuestra segunda demanda, que sería W 0,6, Q dividido 1,5, 0,6 por 3, R 0,6. Entonces ahora lo único que nos queda por hacer es simplificar lo máximo posible. En realidad solo podemos simplificar este con este y este con este. Entonces nuestro costo total indirecto va a ser igual a más W 0,6 0,4. Ya, entonces ya tenemos planteada nuestra función de costo. Pero aquí tenemos información que es común. Acá tenemos un W 0,6, acá también tenemos un W 0,6. Tenemos una Q elevado a 1, Q elevado a 1, R04, R04. Entonces perfectamente podemos factorizar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la función de costo indirecto va a ser igual a R0,4 1,5. Entonces, aquí sería nuestra función de costo indirecto. ¿Ya? ¿Y qué nos quiere decir esta función? Nos va a decir el nivel de costo asociado a un nivel de producción que ya conocemos, pero sin saber cuánto tenemos que contratar de L y de K, ¿ya? Como lo hacíamos antes con la utilidad indirecta, podíamos saber el nivel de utilidad sin conocer cuánto se consumía de X y cuánto se consumía de Y. Aquí es lo mismo, podemos saber cuánto se va a gastar sin saber cuánto vamos a contratar de cada bien, sino que vamos a saber cuánto vale cada bien, o sea, cada factor productivo, perdón. Es decir, cuánto va a costar el capital, cuánto va a costar el trabajo y cuánto queremos producir, obviamente. Y entonces, teniendo estos tres valores, podemos saber cuánto va a ser el nivel de costo que se va a incurrir para alcanzar el nivel de producción deseado, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra función de costo indirecto, ¿ya? Ahora, de esta función se deriva la función de costo de una empresa. Ya se recuerdan que en Micro 1 trabajaban con la función de costo, calculaban costo medio,
costo variable medio, costo marginal, trabajaban con eso y ahí tomaban varias decisiones. Eso era como aparte de todo esto. De hecho, eran derivados de acá, ¿ya? Pero acá estamos viendo de dónde viene eso, ya la raíz. Es porque eso, ahora de aquí vamos a sacar nuestra función de costo de largo plazo. Ya de momento tenemos solo nuestra función de costo indirecto, pero nosotros queremos pasarla a función de costo de largo plazo. Y el único paso que hay desde la función de costo indirecto a la función de costo de largo plazo es que acá nosotros tenemos tres incógnitas, ¿cierto? Que sería W, R y Q, que sería el nivel de producción. Ya en una función de costo normal solo está un valor, o sea, hay una sola incógnita, que es Q, ya que sería el nivel de producción. El costo solo está asociado a un determinado nivel de producción. ¿Ya? Entonces acá nos están sobrando variables. En realidad, de aquí viene, pero tenemos variables que están de más, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contextualizar esas variables. Tengo que darle un valor. Es decir, yo acá voy a reemplazar R y W por sus respectivos precios. Es decir, voy a contextualizar esta función de costo con un precio del trabajo de 10 y un precio del capital de 3, ¿ya? Y entonces con esa información voy a poder pasar de la función de costo indirecto a la función de costo de largo plazo, ¿ya? Entonces, eso lo voy a hacer acá, chicos. Voy a borrar este proceso que hicimos aquí. Entonces, vamos a ir reemplazando. Donde aparezca R, vamos a reemplazar por 3. Donde aparezca W, por 10. Ya, entonces vamos a transcribir esta función acá. Entonces vamos a escribir costo va a ser igual a R3 elevado a 0,4 Q W, que es 10, elevado a 0,6. Ya, aquí lo que vamos a hacer, vamos a esto, pasarlo a un puro número, vamos a calcularlo y vamos a contextualizarlo, para no escribir todo eso si esto es un puro número. Sería 1.5 elevado a 0.4. Entonces aquí, si no me equivoco, chicos, esto es 0.65, ¿ya? Ustedes si pueden calcularlo y corroborar sería genial. Entonces tenemos, voy a calcularlo de nuevo por si acaso. Sí, vuelvo a llegar a lo mismo. Entonces, ya tenemos, ya despejamos, simplificamos mucho la expresión, ¿ya? Ahora entonces vamos a calcular de nuevo. Este es un número, número, número. Se está multiplicando, así que lo que vamos a hacer, vamos a trabajarlo y dejarlo todo en un numerito. Entonces tenemos esto por 10. Ya tenemos que el costo va a ser igual a 4,03. Entonces, chicos, aquí llegamos exactamente a lo que andábamos buscando. Nosotros andábamos buscando nuestra función de costo de largo plazo, igual a, ahí está. Es una expresión súper, súper simple. Tenemos un número y una letra. Súper simple. Entonces, ahora, analicemos esta función, de por qué nosotros siempre se les decía que la función de costo de largo plazo siempre es horizontal. Es porque
Si ahora nosotros, chicos, queremos calcular nuestra función, este es costo de largo plazo, voy a colocarle LP. Entonces, calculemos nuestro costo marginal. Si nosotros esto lo derivamos con respecto a Q, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar solo un número, ¿cierto? Donde nos va a decir que el costo marginal va a ser igual a 4,04. ¿Ya? Bueno, que lo que es el costo marginal es derivar la función de costo con respecto a Q. ¿Ya? Entonces, si nosotros derivamos, como está elevado a 1, se nos va y nos va a quedar solo el acompañante, solo la constante. Perfecto, ¿cierto? Entonces, si ustedes grafican este costo marginal, va a ser perfectamente lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo va a ser de 4,04. Entonces es constante. ¿Ya? ¿Y qué habíamos hablado? ¿Se recuerdan de los rendimientos a escala? Que estos rendimientos, sea 0,6 más 0,4, nos daba 1. Entonces teníamos unos rendimientos a escala constantes. ¿Ya? Y eso se refleja acá, en el costo marginal, o la oferta de largo plazo de la empresa. ¿Ya? En este caso el costo marginal es constante. Entonces la oferta de largo plazo es constante. ¿Ya? Entonces, estos chicos, los rendimientos de los factores productivos tienen una relación totalmente directa con los costos. ¿Ya? En este caso tenemos una oferta de largo plazo constante. ¿Por qué? Porque tiene rendimientos a escala constante. Si tuviéramos un rendimiento a escala diferente, pues vamos a obtener resultados diferentes. Ya, por ejemplo, si son costos crecientes, tenemos rendimientos crecientes, la función de costo no nos iba a dar constante, no nos iba a dar una lineal, nos iba a dar distinto. Y por ende nuestro costo marginal iba a ser distinto, no iba a ser una constante. ¿Ya? Entonces, bueno, no les voy a seguir explicando más porque quizás esto no lo han visto y prefiero profundizar cuando corresponda. ¿Ya? Pero hay una relación muy directa. Entonces, partimos con este problema, con un problema de cuánto tengo que contratar de L y cuánto tengo que contratar de K, y llegamos a un proceso completamente distinto. Ya llegamos acá a la oferta de la empresa de largo plazo. ¿Ya? Entonces ya hicimos todo el proceso prácticamente. Y partimos buscando las demandas de los factores productivos, calculamos nuestra función de costo indirecto, de la función de costo indirecto pasamos a una función de costo de largo plazo, y de la función de costo de largo plazo derivamos nuestra oferta de largo plazo. ¿Ya? Y este sería el costo marginal para este ejercicio. Ya aquí estaría prácticamente todo el proceso completo. Bueno, y a partir de esta función de producción, de esta función de costo, se puede derivar costo marginal, costo medio, y bueno, en realidad no podemos calcular costo variable medio. Bueno, el costo variable medio va a ser igual que el costo medio, porque no tenemos costos fijos. ¿Ya? ¿A qué se refiere el costo fijo? No hay ninguna constante. Por ejemplo, si hubiese salido acá más 5, nuestro costo fijo es 5, porque no depende del nivel de producción. ¿Ya? Entonces, este sí depende del nivel de producción porque tiene una Q. Entonces, entre más vaya cambiando la Q, más va a ir cambiando el costo. ¿Ya? Entonces, todo es variable. Y bueno, aquí comprobamos que todo es variable también. ¿Por qué? Porque no tenemos costos fijos. Y así sabemos que todo lo que estamos haciendo es de largo plazo. Todo esto es puro largo plazo. Estamos hablando todo en largo plazo. El largo plazo es más complejo que el corto plazo por el hecho que acá tenemos todo variable, todo puede cambiar. Aquí puedo contratar más máquinas, menos gente, más gente, menos máquinas, y voy a poder llegar exactamente al mismo punto, o sea, producir lo mismo de distintas formas, ¿ya? Entonces ahí está un poco diferente, ¿ya? Con respecto al corto plazo. Entonces ya hicimos todo el proceso, chicos. Este sería el problema de la firma en el largo plazo, ¿ya? Partimos con el largo plazo, que sería el problema que conlleva, ¿ya? El problema de minimización de costos. El otro problema de la empresa es de maximización, ya que recordemos que siempre cuando hay un problema de minimización, hay otro de maximización. Y el problema de maximización se llama maximización de los beneficios de la empresa, ¿ya? Y ahí no vamos a hacer un proceso como este. Bueno, en teoría sí, pero va a ser un poquito diferente. De hecho, lo vamos a trabajar con Lagrangiano cuando corresponda, ¿ya? Sería la próxima semana.
Entonces, de momento, solo quiero que entiendan esto. La primera parte completa de esto ya sería todo el problema de minimización. Completísimo, ya está listo porque llegamos a la oferta de la empresa. Y aquí después empezamos a jugar con el mercado. Ya, a ver si compite, no compite, entra a la industria, sale de la industria, es rentable, no es rentable. A partir de la oferta se toman esas decisiones. Pero la pregunta es, ¿cómo llegábamos a la oferta? No era mágico. Siempre nos partían diciendo, la función de costo es tanto. Pero ahora sabemos de dónde viene esa función de costo, ¿ya? Que viene desde una función de producción, ¿ya? Entonces ya sabemos todo este proceso, ya lo tenemos todo claro. Obviamente este es un ejercicio nivel 1, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que eran constantes. Y los que son constantes son los más fáciles, porque siempre todo les va a ir quedando elevado a 1. Por ejemplo, acá la Q nos quedó elevado a 1. Pero cuando son crecientes, y eso ya no va a ser elevado a 1, va a ser elevado a 1,1 en caso de ser creciente, o 0,5 en caso de ser decreciente, ¿ya? Entonces, eso van a tener que, el proceso va a ser el mismo, pero el álgebra va a ser un poquito más complejo, ¿ya? Van a tener exponentes fraccionarios seguramente, entonces, pero la lógica es exactamente la misma. Aquí lo que me importa es que entiendan la lógica y sepan cómo abordar los ejercicios, ¿ya? Entonces, esto sería todo el proceso que se hace, que se conlleva en el problema de minimización de costos para una empresa. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Porque como igual vimos hartas cosas en poco tiempo, así que si tienen dudas, no duden, para la redundancia, en decirlas. Atentos, chicos, estoy a sus dudas, consultas, sugerencias. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Profe, ¿Sí? ¿cómo calculo el costo marginal? El costo marginal se calcula derivando la función de costo, sería esta, con respecto a Q, ¿ya? El costo marginal, se lo voy a escribir aquí. El costo marginal va a ser igual a la derivada del costo total respecto a Q. Ese es el costo marginal, siempre va a ser así. El costo marginal es derivar el costo total con respecto a Q. ¿Se ve? Pero siempre es eso, chicos, solo derivar con respecto a la variable que tengo. Tenemos Q, entonces yo derivo el costo total con respecto a Q, ¿ya? Y de hecho siempre solo les tiene que quedar Q. Si les queda, no sé, una R, es porque no la reemplazaron por el valor que correspondía, que siempre va a ser el valor que les da el ejercicio, o por el valor que los profesores les digan en ese momento, cuando les pidan calcular la función de largo plazo, considerando los precios iniciales, precios finales, ahí va a depender de cada pregunta, porque recordemos que nuestras demandas condicionadas nos van a dar los óptimos considerando los precios, ¿cierto? Entonces, si cambia un precio, el óptimo va a cambiar, ¿ya? Pero es solo cosa de calcular y reemplazar dentro de la misma demanda, ¿ya? Es solo reemplazarlo por otro valor, pero nos vamos a llegar a otro equilibrio, ¿ya? Entonces, siempre tienen que tener ojo ahí, tratar de hacer las fórmulas lo más genéricas posibles, ¿ya? Reemplazamos al final, siempre se reemplaza todo al final. Si reemplazan antes, van a llegar a un problema que después que si el precio cambia de un factor productivo, van a tener que hacer todo este proceso de nuevo, ¿ya? Porque está muy contextualizado, está acotado a solo un precio, mientras que si lo hacen genérico, no está acotado a un precio, sino que está como una variable. Esa variable puede tomar enésimos valores de precio, ¿ya? Entonces, chicos, ya aquí habríamos terminado con la oferta de la empresa ya determinada, de largo plazo, obviamente, porque estamos hablando de un proceso de largo plazo, ¿ya? No sé si el profesor vio esto o no, pero si no lo vio, lo va a ver sí o sí la próxima semana, y si lo vio, estamos avanzando en todo este proceso, en lo que sería el problema de la empresa, ¿ya? Bueno, chicos, dudas, consultas, sugerencias, nuevamente. No, profe. ¿Todo claro?
Todo En súper lo claro. personal, todo claro. Perfecto, chicos. Bueno, hay otro en la guía está el ejercicio 2. Es muy parecido a este, pero van a tener un pequeño grado de dificultad, que no va a ser con costos, con rendimientos constantes, sino que va a ser con, bueno, ahí ustedes tendrán que van a analizar. Tienen que sumar y ver qué es lo que les da. Si les da mayor o menor a 1 o igual a 1, ¿ya? Pero igual a 1 no va a ser, no es, ¿ya? Tiene un poquito más de complejidad. El proceso es exactamente igual, pero el álgebra es distinto. Es un poquito más difícil, ¿ya? Pero eso, nada más que el álgebra es solo eso. Es solo despejar y hacer uno y otro paso adicional. Y chicos, siempre ojo con los exponentes. Ojo con todo, por ejemplo, cuando hay un exponente sobre otro, es decir, por ejemplo, si aquí esto está elevado a 0,2, se multiplican, chicos, no se suman, ya se multiplica 0,2 por 0,4, no es una suma, ya se tienen que tener cuidado, o no sé, cuando suman igual base, los exponentes se suman, ya, porque pasa que de repente hacen eso, ese pequeño paso mal y ya todo está mal, ya van a llegar a demandas distintas, óptimos distintos, van a llegar a curvas, o sea, a funciones de costo indirectas distintas y por ende funciones de costo distintas y una oferta distinta. Y así, ya todas las decisiones que les tomen de ahí en adelante van a estar malas. ¿Por qué? Porque se equivocaron en un signo, en un exponente. Entonces, siempre tienen que tener ojo, sobre todo cuando son crecientes o decrecientes. Ahí es cuando el álgebra toma mayor relevancia. Ya tienen que ser meticulosos en ese sentido, súper ordenados. Y lo que les recomiendo en sí, como una perspectiva, por lo menos que a mí se me hace un poco más fácil, y quizás no sé si a ustedes, pero se los voy a compartir, es trabajar con exponentes fraccionarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil poder buscar el inverso. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos que Q está elevado a 1,1 y yo quiero dejarlo solo elevado a 1, ¿cómo lo harían? ¿A cuánto querían en este caso? ¿Elevarían todo a algo? ¿Cómo lo dejarían que ese Q elevado a 1,1 quede en Q elevado a 1? Porque eso es lo que siempre se tiene que hacer, por lo menos acá, o no sé, cambiamos la Q, ya, porque no hemos despejado. L. Supongamos que les da L elevado a 1,1. ¿Cómo lo dejarían en L? Porque las demandas quedan elevadas a 1, ¿cierto? No puedo dejar una demanda elevada a 1,1, porque eso faltaría trabajo, ¿ya? Entonces, en lo personal, yo prefiero dejar esto como L elevado a 11 partido 10. Y después, si yo quiero despejar, elevo todo al inverso, todo elevado a 10 partido 11. Y así, como estos se van a multiplicar, L11 partido 10, y esto va a ser 10 partido 11. El 10 con el 10 se me van, el 11 con el 11 se me van, y va a quedar solo L. ¿Ya? Entonces, yo creo que es mucho más práctico, mucho más visual poder simplificar y ir transformando los exponentes, porque no falta, no, pucha, por ejemplo, visualmente es difícil darse cuenta por cuánto tengo que elevar para eliminar ese 1,1, ¿ya? Pero con fracciones es el inverso solamente. Si es 11 partido 10, 10 partido 11, ¿ya? Pero eso, una opinión, lo que es personal solamente, ahí ustedes lo hagan, la idea es que lo hagan como más se les acomode, ¿ya? Pero en lo personal a mí me acomoda eso porque es mucho más visual y uno ve por cuánto tiene que elevar para sacar ese signo, o sea, ese 1,1 y dejarlo solo en 1, y así es más fácil también simplificar para el resto, porque después eso tengo que aplicárselo a cada uno de los valores, ¿ya? Del otro lado. Entonces, les aconsejo trabajen con fracciones. Con fracciones es todo mucho más simple, ¿ya? O al menos es mucho más simple, ¿ya?
Pero bueno, eso sería, chicos, eso principalmente sería la ayudantía de hoy. ¿Ya? Dudas, consultas, me los pueden decir por correo o netamente decírmelo la próxima semana, ya que igual adelantamos varias cositas esta semana. Ya vimos todo este problema que seguramente no lo vieron de forma completa con el profesor, pero mejor lo vimos acá completo y después volvemos a hacerlo la próxima semana para, bueno, hoy un poquito más, para que se vayan acostumbrando y vayan trabajando y soltando la mano, y la lógica sobre todo, que acá es importante, porque acá, como les reitero, el horizonte temporal sí tiene importancia, sí es importantísimo saber en qué horizonte de tiempo estamos trabajando, ¿ya? Porque cuando trabajamos acá con los costos, bueno, yo creo que ustedes se acuerdan, en el corto plazo habían costo variable medio, costo marginal, mientras que en el largo plazo solo costo medio y costo marginal, y las perspectivas de equilibrio en el mercado eran distintas, ¿ya? Así que por eso, de momento no es tanto, porque no solamente estamos viendo corto plazo, hay un factor productivo fijo, largo plazo, todo variable, ¿ya? Pero en el mercado las decisiones de equilibrio son diferentes, ¿ya? Cosa que vamos a ver más adelante también, pero para que lo tengan en cuenta y tengan siempre esa noción de tiempo presente, ya, cosa que en lo que era el consumidor no estaba. Nunca trabajamos con un horizonte temporal, mientras que acá el horizonte temporal sí toma relevancia, ¿ya? Entonces, chicos, esto era todo largo plazo. En cuanto al problema de minimización y las funciones de costo de largo plazo, todo de largo plazo, porque era todo variable. Entonces, bueno, ¿dudas, chicos, para ir terminando y cerrando la ayudantía? Bueno, chicos, si no tienen dudas, estaríamos, bueno, listos con lo que sería la ayudantía de esta semana. Voy a, bueno, subir el video lo antes posible. Espero que sea una calidad más o menos decente y se pueda ver, porque eso ya no lo controlo, depende de la calidad del internet que tenga en el momento. Pero bueno, si no, lo voy a tratar después hacer algo para que puedan entenderlo o poder entender el mismo problema, ¿ya? Pero bueno, de eso sería, chicos, la ayudantía de esta semana. La subiré lo antes posible. Y eso, bueno, si no tienen dudas y consultas, chicos, lo dejaríamos todo hasta aquí. Bueno, dudas, consultas, reitero nuevamente. ¿No? Ya. Bueno, chicos, cuídense, que estén súper. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Gracias. Chau, chau. Chao, profesor, que esté bien. Gracias, igualmente a ustedes, que estén súper. Chao, profe. Chau, chau.